Caso noveno. Suma o diferencia de cubos perfectos. Casos especiales. Ahora vamos a analizar del mismo caso 9, pero ahora el que es especial, ¿sí? Veamos el numeral 2. Se le da el mismo tratamiento del caso anterior que vimos, ¿sí? Sacamos las raíces de ambos términos, pero ahora vamos a trabajar con corchete, ¿sí? Y aquí vamos a ubicar las raíces cúbicas de la unidad, nos queda lo mismo, más la raíz cúbica de x más y elevado al cubo, nos va a quedar la misma base. En este caso, x más y. ¿Ya? Tenemos aquí resuelto el primer factor. Recuerden que son dos factores. Vamos ahora a analizar el segundo factor. Primero, la primera raíz la elevamos al cuadrado. En este caso, la primera raíz es la unidad. Marcamos 1. Cuando estamos ante la suma, ya saben que van signos alternados. Entonces aquí va menos. Menos el producto de ambas raíces. En este caso, la primera raíz, que es 1, debe de multiplicar a la otra raíz, que en este caso es x más y. ¿Sí? Tenemos el producto ya de los dos términos. Ahora le corresponde signo más. Anotamos la segunda raíz, que en este caso es x más y, y a esta segunda raíz la elevamos al cuadrado. ¿Ya? Esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces aquí me va a quedar en el primer factor, ya destruyendo ese paréntesis interno, tenemos 1 más x y más y. Más x y más y. ¿Sí? Veamos ahora el segundo factor desarrollando las potencias. 1 al cuadrado es la unidad. 1 por x más y nos va a quedar x menos y. Tomen en cuenta que el signo menos va a influir en la multiplicación de cada término. Vamos por paso a paso para ir recordando esto. Menos 1 por x me va a quedar menos x. Menos 1 por y me va a quedar menos y también, ¿sí? Menos y. Ahora analicemos acá. Tenemos x más y elevado al cuadrado. Esto es un producto notable, el cuadrado de un binomio. Para eso se desarrolla de la siguiente manera. Recordando la regla de producto notable, la primera cantidad se eleva al cuadrado. Es decir que aquí x elevado al cuadrado me va a quedar x cuadrado. Luego debemos de, como es positivo, todos sus términos van a ser positivos, más el doble, en este caso es 2, de la primera cantidad por la segunda, es decir, me va a quedar 2xy. Y luego más la segunda cantidad, que en este caso es y, la elevamos al cuadrado, me va a quedar y cuadrado. ¿Sí? Y nos corresponde ahora analizar si es que hay algún término semejante. Y no tenemos ningún término semejante como para poder reducir. Nuestro resultado es tal cual como queda ahí. Analicemos el otro ejercicio.
tenemos las raíces de estos dos términos que nos van a quedar, en este caso, utilizando corchete previamente. Raíz cúbica de 8a al cubo, en este caso es 2a, ¿ya? Como tenemos una diferencia, anotamos el signo menos, y la raíz cúbica de a menos 1 al cubo es la misma base, en este caso a menos 1, ¿ya? La misma base nos queda por resultado. Cerramos corchete, nuestro primer factor, vamos al segundo factor. La primera raíz, que en este caso es 2a, la debemos elevar al cuadrado. Primera raíz al cuadrado. Cuando hay una diferencia, todos sus términos deben de ser positivos. Luego va el producto de ambas raíces, es decir, que es 2a que va a multiplicar a la segunda raíz a menos 1. Luego hacemos otra suma más la segunda raíz a menos 1, la debemos de elevar al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí, desarrollemos esas potencias. En el primer factor nos toca destruir los signos de agrupación internos. Me va a quedar 2a, nos va a quedar menos a, aplicando ley de signos, menos con menos, más 1. ¿Ya? Más 1. Miren que aquí ya estamos encontrando términos semejantes que podemos reducir. Veamos el segundo factor. 2a elevado al cuadrado. Eso es igual a 4 al cuadrado. Ahora, el siguiente término, que hay una multiplicación. 2a por a, eso es igual a 2a elevado al cuadrado. Y 2a por menos 1 nos va a quedar menos 2a. ¿Ya? Vamos con el siguiente término. Aquí tenemos el cuadrado de un binomio, ¿sí? Veamos cuánto nos quedaría. Recordando que es por la diferencia y fuera de este producto notable es el signo más, o sea que no nos va a afectar nuestros signos. Ya, vamos con el desarrollo. A elevado al cuadrado, eso es igual a a al cuadrado. Luego viene el duplo. Luego viene menos, según la regla, menos el duplo de la primera cantidad por la segunda. Es decir, 2 por a y por 1. Eso es igual a 2a. Según la regla de producto notable, luego viene más la segunda cantidad al cuadrado. En este caso, 1 al cuadrado es 1 mismo. ¿Sí? Veamos ahora sí cuánto nos queda. Tenemos términos semejantes. En el caso de aquí, tenemos estos términos semejantes. 2a, le quitamos una a, me va a quedar a sola, ¿verdad? Más 1. Primer factor resuelto. Vamos al segundo factor. Veamos términos semejantes. Aquí tenemos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya tengo 6 al cuadrado. Más otra al cuadrado. Tengo 7a al cuadrado. 7 al cuadrado. Veamos qué más.
tengo menos 2a, y menos 2a. Signos iguales se suman, pero los registramos con el mismo signo. Me va a quedar menos 4a. Menos 4a. Y el último término más 1. Más 1. Con esto hemos encontrado el resultado de este numeral. Numeral 11. Vamos a hacer el cálculo de las raíces cúbicas de ambos términos. ¿Ya? En el primer término nos quedará x al cuadrado. ¿Ya? Como trabajamos en la diferencia, especificamos el signo menos y calculamos la raíz cúbica del segundo término. Como tiene paréntesis, x más 2 elevado al cubo, su raíz cúbica es la misma base, en este caso x más 2. ¿Ya? Aquí tenemos ya el cálculo de ambas raíces. Trabajamos con otro signo de agrupación, corchete. Vamos ahora para el segundo factor. El segundo factor equivale a la raíz, al cuadrado de la primera raíz, que en este caso x cuadrado le elevamos al cuadrado. Como estamos en la diferencia, los términos aquí todos deben de ser positivos. Luego tenemos el producto de ambas raíces, x cuadrado que multiplique a x más 2. Y concluimos con el segundo término, la segunda raíz en este caso, x más 2, la debemos elevar al cuadrado. X cuadrado menos, ya destruyendo aquí el signo de agrupación, me va a quedar menos x y menos 2. Ahora vamos a analizar el segundo factor, resolviendo las potencias. En este primer término, x cuadrado elevado al cuadrado, nos va a quedar x a la cuarta. Más, aquí analizamos esta multiplicación, x cuadrado por x, vamos a obtener x al cubo, más x cuadrado por 2, me va a quedar 2x al cuadrado. Luego tenemos más, y aquí resolvemos el cuadrado de un binomio. El primer término al cuadrado, x cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, sería 2 por 2, 4, y por x me va a quedar 4x. Y el segundo término al cuadrado me va a quedar más 4. ¿Ya? Hasta ahí nuestro segundo término. Debemos de analizar si nos queda algún término semejante. Y aquí observamos que estos son términos semejantes. No hay ninguno más. Entonces, nuestro resultado final nos va a quedar x cuadrado menos x menos 2 como primer factor. Segundo factor, x a la cuarta más x al cubo. Aquí tendríamos 2x cuadrado más x cuadrado, nos va a quedar más 3x al cuadrado, más 4x más 4.
¿Ya? No tenemos ningún otro término semejante que reducir y ahí concluye nuestro ejercicio. Numeral 15. Tenemos asimismo dos términos a los cuales le vamos a calcular su raíz cúbica. Como ambos tienen exponente al cubo, simplemente sus raíces vendrían a ser sus bases. En este caso vamos a trabajar con corchete. Y la raíz cúbica de m-2 al cubo vendría a ser la base, que es m-2. Como estamos en la suma, va el signo más y anotamos la segunda base. m-3 al cubo, su raíz cúbica es m-3. Una vez obtenido el primer factor, vamos con el segundo factor. Viene a ser la primera raíz, que en este caso es m-2, la elevamos al cuadrado. m-2 al cuadrado. Como estamos ante la suma, aquí vienen signos alternados. Vamos a anotar nuestra primera raíz obtenida, que era m-2, por la segunda raíz, que es m-3. Luego, como van signos alternados, más la segunda raíz, m-3, y la elevamos al cuadrado. m-3 al cuadrado. ¿Ya? Y con eso tenemos ya el proceso para desarrollar las potencias. Veamos el primer factor. ¿Cuánto nos quedaría? Vamos a destruir ya los signos internos y nos va a quedar m-2 más m-3. Estamos destruyendo los signos de agrupación internos. Luego vamos al desarrollo del segundo factor. Tenemos aquí dos cuadrados de un binomio. Desarrollemos el primero. Aquí nos quedaría m cuadrado menos el duplo de la primera por la segunda cantidad, vendría a ser 4m. Más, recuerden que aquí estamos aplicando la regla del cuadrado de un binomio. El 2 elevado al cuadrado, que en este caso es 4. Resuelto el primer término, analicemos el segundo. Aquí tenemos una multiplicación de dos binomios. El primero, tomemos en cuenta que aquí tenemos un signo menos. Esto va a alterar nuestros resultados de la multiplicación. M por m me queda m cuadrado. Y m cuadrado va con signo negativo. Menos m cuadrado. Luego tengo menos 2, menos 3 se me hace 5, la suma de los dos segundos términos con el primer término. Aquí me va a quedar menos 5m. Menos 5m. Y como tengo el signo menos fuera de los dos factores, aquí se va a alterar el signo y me va a quedar más. Más 5m. ¿Ya? Luego debemos de multiplicar los dos segundos términos. Menos 2 por menos 3 me va a quedar más 6. Como tengo el signo menos fuera, tendré aquí por resultado menos 6. ¿Ya? Recuerden que aquí también estamos aplicando otra regla. El cuadrado de un binomio más la primera cantidad al cuadrado, m cuadrado, menos el doble de
de la primera por la segunda cantidad será 2 por m por 3, me va a quedar 6m. Luego el signo más, 3 elevado al cuadrado, que nos da 9. ¿Ya? Y aquí hemos concluido la parte de las potencias. Ahora tendremos que concentrarnos en los términos semejantes. Aquí tengo una m y otra m, ambas positivas. Me va a quedar eso, 2m. m más m, 2m. Menos 2 y menos 3, signos iguales, se suman. Me va a quedar menos 5. ¿Ya? Resuelto el primer factor. Vamos por el segundo factor. M cuadrado positivo y m cuadrado negativo se eliminan. Pero acá tengo otra m cuadrada positiva. Esa ya nos queda como respuesta. M cuadrado. Ahora analicemos las letras m. Menos 4 más 5 me va a quedar una m positiva. Una m positiva menos 6m me va a quedar menos 5m. Menos 5m. Ahora verifiquemos términos independientes. Tengo 4 menos 6, aquí tendría menos 2. Y menos 2 más 9 me va a quedar más 7. Más 7. ¿Ya? Y con eso ya no tenemos ningún término semejante. Ese es nuestro resultado. Numeral 17. Tenemos ahora dos términos asimismo, a los cuales vamos a hacer de determinar sus raíces cúbicas. Aquí tomen en cuenta que tenemos dos factores a la vez en este término. Primero calculamos la raíz cúbica de 8, que en este caso es 2. Raíz cúbica de 8, que es 2. ¿Ya? El signo que vamos a emplear, signo de agrupación, como ya tenemos paréntesis, trabajamos con corchete. 2, y la raíz cúbica de a más b al cubo, ya sabemos que es la misma base. En este caso, a más b. ¿Ya? Hemos resuelto recién la primera raíz. Como es de suma, aquí lo registramos, más la raíz cúbica del segundo término, en este caso la misma base, a menos b. ¿Ya? Tenemos resuelto el primer factor. Ahora vamos con el segundo. Vamos con el segundo. En el segundo debemos de copiar toda la primera raíz y elevarla al cuadrado. En este caso, como hay dos factores ahí, lo vamos a hacer de manera individual. Tenemos 2 al cuadrado que multiplica a más b al cuadrado. Aquí vamos a anotar a más b elevado al cuadrado. ¿Ya? Primer término, primera raíz elevada al cuadrado. Como aquí es la suma, acá deben de ir signos alternados. Menos la multiplicación de estas dos raíces. Nos va a quedar 2 que multiplica a más b. 2 que multiplique a más b. Y también multiplique a menos b. ¿Ya? Finalmente tenemos más
van signos alternados, más la segunda raíz la elevamos al cuadrado. Aquí tendríamos a menos b elevado al cuadrado. Y con eso tenemos todo el proceso del segundo factor. Vamos a su desarrollo. En el primer factor, aquí efectuamos la multiplicación respectiva. Nos va a quedar 2a más 2b. Este coeficiente 2 debe de multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Acá solamente hacemos destrucción del signo de agrupación. Me va a quedar más a y menos b. Veamos ahora el segundo factor. 2 al cuadrado, tendríamos 4, ¿ya? Y de ahí vamos a resolver, vamos a utilizar ahí también paréntesis, entonces acá nos conviene aún mantener el corchete, ¿ya? Para no hacerlo de manera directa. El cuadrado de este binomio nos va a quedar la primera cantidad al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda, que sería 2ab, más la segunda cantidad al cuadrado, que sería b cuadrado aquí. Luego, menos 2, vamos a anotar aquí, menos 2, y vamos a efectuar la multiplicación de esto. A más b por a menos b. Recuerden este desarrollo en un caso similar a factorización, el cuarto caso. ¿Cuál es el origen del cuarto caso? Dos términos al cuadrado, la diferencia de cuadrados perfectos. Miren, la primera cantidad a, en este caso lo voy a utilizar con paréntesis. Vamos a anotar el 2 primero para que de pronto vean el paso a paso. El origen de estos dos factores es la diferencia de cuadrados perfectos. Ambos términos están elevados al cuadrado. A menos b cuadrado. ¿Ya? Si ustedes resuelven esto por diferencia de cuadrados perfectos, vamos a obtener este resultado. El cuadrado de ambos términos, primero por la suma y luego por la resta. Y finalizamos con el cuadrado del binomio. Aquí nos va a quedar a al cuadrado menos el doble de a por b, que sería 2ab, más b cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí tendríamos el segundo factor. Ahora nos toca resolver estas dos multiplicaciones. ¿Sí? Veamos cuánto nos queda. Mientras tanto, en el primer factor veamos si resolvemos términos semejantes. Aquí tenemos términos semejantes. ¿Sí? Entonces, nuestro resultado, 2a más a, me va a quedar 3a. 2b menos b, me va a quedar una b positiva. No es necesario el coeficiente de la unidad, entonces solo más b. El siguiente nos va a quedar, vamos a hacer ya la multiplicación de estos dos términos, nada más. Primero, 4 por cada uno de los tres términos que están en ese paréntesis. Me va a quedar 4 al cuadrado más 8ab más 4b cuadrado. Aquí multiplicando
recuerden que tenemos un signo negativo fuera del signo de agrupación. Nos va a quedar menos 2 al cuadrado más 2b cuadrado. Y el resto de términos los vamos a copiar. Me va a quedar más al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Ya? Ahora sí, vamos a identificar términos semejantes. Tenemos 4 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Ya vamos a ver cuánto nos queda. El primer factor lo bajamos. Tendríamos 3a más b. ¿Ya? Y el segundo factor, ahora sí, ya reduciendo términos semejantes. Tengo 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado, me queda 2 positivo al cuadrado. 2 más 1a, 3a al cuadrado. 3 al cuadrado. Ahora veamos con AB. Aquí yo tengo 8AB y menos 2AB. Me va a quedar, esa es una resta con el signo de la cantidad mayor, más 6AB. Veamos ahora la B cuadrado. Aquí tengo 4 más 2, 6 y más 1b cuadrado, 7. Nos corresponde aquí más 7b cuadrado. ¿Ya? Y veamos qué término nos falta tomar en consideración. No hay ninguno más. Listo, hasta aquí es nuestra respuesta.